palabra Yacalamile. Bueno. Rồi, kinh nghiệm động viên để ý
Perdón, pero hay 10 personas en sala de espera. ¿Los hago entrar? No, sí, sí. Eh, ¿Qué quieren ver? Gilbert. Gilbert. No, ahí abajo. ahí, Amiguito, listo. cierro y continuamos. Ahí está. Voy a checar esto. Eso. Sí. Sí. ¿Qué libros?
Bueno, eh,
La idea ahora es empezar un poco a conversar sobre lo que hemos visto y oído. Eh, a mí, en principio, desde la primera vez que la vi y luego cada vez que la veo, voy encontrando algunas otras cosas, pero me parece que la cuestión entre el enunciado y la enunciación y el enigma y la cita, como la empieza a trabajar Miller acá, me parece bastante novedoso. Y sobre todo la ruptura con la lingüística, que ya está en Lacan, pero él le da un vuelo muy interesante. Inclusive le empieza a conectar con la última enseñanza de Lacan, ¿no? Sobre todo hay una cita del Seminario 23 en donde Lacan dice que la función del analista es sostener el enigma, ¿no? Frase que nunca había entendido y empiezo a entender un poco a partir de esta conferencia, ¿no? Que podemos decir sería lo que conecta con lo real. Sostener el enigma como función del analista ya sería una especie de redefinición del deseo del analista. Bueno, hay que ir desarrollando ese punto, pues ir muy al hueso, pero me parece que dando vueltas respecto de la diferencia entre enunciado y enunciación y el enigma y la cita, él lo toma del seminario 17, con lo cual tenemos mucho recorrido por hacer ahí. Podríamos pensar también la salida de Lacan de la ciencia en un punto, ¿no? Bueno, no quiero abundar más. Quiero que conversemos. Esto es lo primero que me evocaba a mí y la idea hoy es un poco conversar. Una vuelta ahí. Así que Bueno, a bueno, mí, sí, yo les agradezco la elección de este, no lo conocía, me parece que es una perla interesante para pensar muchas cosas. Me parece que tiene como dos líneas. Por un lado, la cuestión política que planteó Lito respecto de ese encuentro, verdaderamente es una bomba. Sobre el que hay que pensar, esto no ha sido ingenuo, por supuesto, que consecuencias políticas tiene un encuentro de esta naturaleza. Eso por un lado, digamos, la vertiente política. Y después, es cierto que nos invita a repensar algo que hemos hablado mucho, la relación entre cita y enigma, pero acá está planteando otra cosa, me parece. Tendría que volver a escuchar igual, en la primera que lo escucho. Eh, Pensaba en la cita que vos traes. Primero, esta cuestión, esta pasión por citar, que se ríe, lo dice irónicamente, todos somos grandes citadores, Lacan dice, pero esa pasión por citar para disipar, dice, ¿no? El enigma, también nos pone en la vereda de enfrente de esto que vos acabas de decir, que citaste a Lacan del 23, la función del analista es sostener el enigma. Entonces ahí habría una paradoja, una contradicción, no nos deja bien parados, digamos. Bueno, cosas que se me ocurrieron de oírlo. sí. Sí, sostener el enigma cuando además lo que decía es una enunciación sin enunciado. Entonces es sostener una enunciación sin enunciado. No, digo, sin ir por el lado del fluido y la misma separación que plantea, por ejemplo, la lingüística del discurso científico, pero también de la universidad. Para 17. Sí. Inclusive no lo había pensado, pero hay una ruptura con el saber, ¿no? Porque sostener un enigma en tanto enunciación, no hay ningún saber posible que se pueda construir allí. Ángel, te escuchamos. Hola, hola, ¿qué dicen amigos? ¿Qué tal, Carlos, Lito? ¿Qué tal, Ángel? Bien, bien, mi nombre es Ángel Orbea, a lo mejor no nos conocemos, suelo andar por La Plata, pero no los días que hay actividad en la escuela. No, quería decirles que a mi entender hay dos cosas en esta presentación de Miller, de esa manera que debo decirles que me resulta un poco inverosímil esto que estoy viendo. Es una escena sobre la escena, ¿verdad? Yo lo veo desde mi pantalla, es más, desde el celular.
veo a Miller grabado mientras estoy dentro de la escuela de la orientación La Canera de La Plata, y además en una parada que a mi entender de Miller es absolutamente política. Yo tengo entendido que Eric Porsche ya hace unos cuantos años se separó del Litoral y se peleó con Jean Alouche. Esto me lo comentó una vez Susana Toté, que tenía bastante cuando Susana, ustedes la recordarán. Ella tenía algún contacto con toda esta gente del Litoral. Eric Porsche después de largo tiempo anduvo por la propia, según tengo entendido, y ahora se encuentra en una librería. Yo creo que es una librería eso, ¿no? Un lugar casi anodino, hay libros desordenados, es un escenario al sobrevuelo extraordinario. Y me parece que lo último que dice Miller es hacerle la venia, es hacerle el visto bueno definitivamente a la cita, en la medida que no hay cita sin enigma. Y entonces la cita queda trabada, ya no se trata más de esa presentación a la manera cartesiana. Cito, soy. Cito, soy. Todos lo hemos practicado. Es más, casi de una manera tramposa. Era una especie de, si se quiere, de estafa, como dice Lacan, el significante, la cita. Ahora, esta manera de que lo presenta Miller, creo que es imborrable. No hay cita sin enigma. Y abrocha las dos cosas, y esto me parece que abre, sí, claramente a el progreso no corresponde esa palabra, desde luego, digo, el decurso de la ultimísima enseñanza de Lacan. Esto es lo que quería decir. Gracias. Laura, tenés la palabra. Ahí está. Hola, buenas noches. No, una cosita muy chiquita que me pareció preciosa de la presentación de lo que él hablaba, que es, como dijo recién él, Ángel, de la revalorización de la cita, y me resonó mucho que justo estoy haciendo un curso que nada que ver con un rabino que enseña historia del judaísmo, y cuando va contando de las distintas épocas, pero de cientos y cientos de años que fueron pasando de los sabios, que se juntaban para leer la Torá, y eran todas citas sobre citas sobre citas, y era casi un imposible de establecer, bueno, cuál iba a ser la acción que en ese caso los judíos iban a tener que tomar para ordenarse. Entonces me parece que él dice, Miller, ¿no? Traté de ordenar esto porque me dicen que soy muy lógico y muy ordenado, y me encantó también esto de que, bueno, de que las citas, digamos, es una manera de que nosotros le podemos encontrar algún sentido a esta cantidad de enigmas de la letra lacaniana. Eso. Sí, claro. Sí, estamos poniéndole cierto mucho énfasis a la cita. Miller aclara es el artesano, pero al final de todos hay una ironía muy interesante de Miller, que la cita es el tiempo de comprender, pero es infinito. No se puede detener ese tiempo de comprender, no se llega a un momento de concluir y casi lleva nada más que una interrupción. Y que el verdadero parece ser arte del analista no es la cita, sino es el enigma. Ahora, yo voy a hacer un poco de abogado, no del diablo, sino voy a dejar una pregunta. Me parece claro que ahí Miller presenta un corte entre la lingüística y lo que, tomando una cita de Lacan, llama la lingüistería. Lacan dice, yo no hago lingüística, sino lingüistería. Dixit Lacan es una cita de Lacan del Seminario 20. ¿Y por qué? Digamos, si todo lo que habíamos aprendido hasta ese capítulo, que creo es el capítulo sobre Jacobson, del Seminario 20, era justamente la relación entre el enunciado y la enunciación. El grafo del deseo es eso, es una articulación
entre la enunciación y el enunciado. Y así lo presenta Lacan. Y la pregunta es, ¿qué nos lleva a semejante ruptura? En el seminario 20, romper con la lingüística y decir, hago lingüistería. Me parece que es el punto clave, a mi gusto, cuando yo la escuché 20 veces esta conferencia, es el punto clave de la pregunta que uno se puede hacer, ¿por qué Lacan cambia su posición? Y hasta ahí había sido cercana a la lingüística, alejada solamente en un punto. Lo que Miller toma es la cita de Lacan de la subversión del sujeto, donde Lacan dice, a nivel del inconsciente, el shifter no es el je, sino el expletive, pero eso todavía sigue sosteniendo a un embrague entre enunciado y enunciación. ¿Y qué hace que Lacan lleve a eso, a esa ruptura? Es una pregunta que dejo a la sala. El que pregunta tiene su respuesta, pero prefiero guardármela por ahora. Sí, hola, ¿puedo decir algo? Claro. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. A ver, me parece que creo que Lacan, de algún modo, esto que vos decías, Lito, introduce un poco al final de la enseñanza, por lo menos a la altura del 73, una relación entre el enigma y el signo, ¿no? Porque él ahí dice, por ejemplo, en el autocomentario, un mensaje, creo que dice, aún descifrado, puede continuar siendo un enigma. Es decir, que ahí él se moviliza y moviliza el signo para todo el orden del desciframiento, ¿no? Y la fuga del sentido, ¿no? El sentido como incluso pone lo sexual de ese lado, como una fuga de un tonel, ¿no? Lo que permanentemente está en fuga. No sé si vos era el que decía hace rato la cita, es como algo infinito, no sé cómo dijiste, ¿no? Me hacía acordar también un poco a eso. Como dice Miller, dice al final, que todo el mundo se ríe, dice, no hay momento de concluir. Está el enigma y el pasaje con la cita al momento de comprender. Sí. ¿No? Y lo único que queda es suspender ahí, porque el momento de comprender no llega nunca al momento de concluir. Claro. Que es otra lectura que está haciendo ahí, que es diferente al tiempo lógico, ¿no? Claro, como un salto. Hay que volver a escuchar todos estos pedacitos, pues son muy ricos. Vamos a citar, vos citaste a Lacan de los escritos, de la introducción a los escritos alemanes, en donde Claro. Lacan habla del Sí, sí. y habla justamente de que signo pues un desciframiento puede ser un enigma, o sea, otro mensaje cifrado, ¿no? De lo cual ahí parece que hay desciframiento del inconsciente. No sé, ¿qué hay? Hablando de citas, recordaba dos citas. Una es un poco imprecisa. No sé si es de Lacan, creo que es de Lacan en los escritos, cuando él dice que los enigmas de los egipcios son enigmas para los egipcios, por un lado. Y otra cita que está en las conferencias de Lacan en Estados Unidos, donde Lacan dice que deliró con la lingüística. Deliró. Y hay una referencia en el seminario 24, también, en nomina nec sum consequentia rerum, las palabras no son consecuencias de las cosas, donde él ahí hay una precisión, incluso creo que Miller, no recuerdo bien, hace una precisión, que el delirio lingüístico es creer que las palabras hacen las cosas, porque las cosas no tienen ningún problema. Los que tienen problema es el parletre, no las cosas.
Me parece que esto está, creo que en la ultimísima enseñanza de Lacan, esas dos citas. Y en el 24 lo dice claramente ahí Lacan, que él, en las conferencias de Estados Unidos, que él deliró con la lingüística y que eso había, bueno, evidentemente ese delirio cayó, porque no se puede sostener que las palabras hagan las cosas. Sería un nominalismo casi a la manera propiamente de la ideología nominalista, ¿no? O sea que esta presentación de Miller cala un debate de una profundidad en el pensamiento contemporáneo fenomenal, por otro lado, ¿no? Hay algo que dice Miller, que citar a Lacan también conserva un enigma. Me parece que en ese sentido lo acerca Joyce, ¿no? Que los escritos de Lacan no pueden ser descifrados. Que uno lo cita y en tanto pone una cita de Lacan siempre plantea un enigma, porque algo de eso no se capta. Me parece que es interesante retomar esa idea de que la cita misma de Lacan empalma con un enigma, con una enunciación. Sí. Ah, así sabemos. Así sabemos. Ahora sí. Ahora sí. No, yo Porque pensaba, quizá uno podría decir que, que el enigma, ¿no? Es el sujeto mismo de la enunciación, ¿no? Por ejemplo, pensando en Lacan, lo que vos decías, Carlos, ¿no? Se podría acercar quizá el enigma al sujeto de la enunciación, porque él dice, el enigma es una enunciación sin enunciado. Entonces, si bien podemos tratar de responder al enigma Lacan con la cita, que son enunciados tras enunciado, pero también lo que dijo Miller es, creo que usó una palabra brecha, creo que usó la palabra, por lo menos así lo tradujeron, ¿no? Brecha, porque uno por ahí puede usar falla, bueno, pero creo que usó brecha, la brecha entre el enunciado y la enunciación, que es una creación de Lacan, porque la lingüística ponía ahí una continuidad. Entonces se me ocurría si uno podría pensar el sujeto de la enunciación como el enigma mismo y como el sujeto del deseo, en este caso el sujeto Lacan, si se puede pensar así. Sí. ¿Quieres saber vos o la frente? Sí. no, yo pensaba en torno a, bueno, a lo que estábamos trabajando los viernes en el pase del Parler, en sutilezas. Miller, digamos, cuando empieza a intentar ubicar el deseo del analista dentro de la ultimísima que igual ubicaría, me parece que, si bien prácticamente lo corre de lado, lo que queda en su lugar es la pregunta de qué quiere decir el analista, al fin y al cabo, para el analizante, donde en definitiva no es que sea enigmático, sino precisamente sostener el lugar del enigma. No es que la frase sea complicada, que sea una referencia a Lacan, sino precisamente que sea, parece analizante, una enunciación. Es decir, que no haya un enunciado ahí. En todo caso, eso vendrá después con su elaboración por fuera del espacio del análisis. Pero me parece que es eso lo que está planteando Miller, es el lugar de la intervención del analista. ¿Sí? Yo quería hacer un comentario. Sí. Por ahí. En voz alta, sí, sale por Zoom también. Acércate. Sí, dale. Somos todos amigos. Acá hay una silla, ¿no? Sí. Por eso, Más colorado. No, que yo por ahí, que no hace
mucho que estoy como en el mundo de estudiar a Lacan, de psicoanálisis y orientación lacaniana, sí me analizo hace un tiempo y siempre me llamó esto la atención, ¿no? Cómo hay como cierta abstracción para leer la teoría, y términos y un montón de cosas de una lingüistería para tratar de llegar a algo, ¿no? Y con esto que quiero decir, retomando sutileza, que si la apuesta, no sé si la última, ultimísima, la 2.0 de Lacan es el pase, ¿qué pasa con esa verdad, ¿no? Que tiene como esos efectos, que desconsiste, que es espiralada, que hay algo incluso también, haciendo un paréntesis, en la regla fundamental de la asociación libre, que es, bueno, asocie libremente, y en ese sin regla empieza a aparecer un azar, ¿no? Algo que se va puntuando. Y esas son marcas, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasa con esto? Que si la propuesta del pase es que algo de eso que hace que el sujeto sufra, no deja de insistir, pero de alguna manera consiste un poco, bueno, ¿qué se hace con eso? Entonces digo, para mí me fui un poco en el espiral, pero creo que eso siempre va a ser enigmático para un sujeto. Enigmático por ahí en el sentido común, pero siempre va a tener algo de que va a ser una cita y un enigma, que no va a poder capturarse eso que toca el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ese era un poco mi comentario, que por ahí eso es estructural ya, sí, creo yo. A lo sumo se verá, como decía un analista, cómo vivir más dignamente con eso, pero no sé si la palabra capturar la cosa. No, eso solo. Sí, sí. Laura, un poco lo mismo. Hola, ¿cómo andan? Yo me acordaba me pareció re interesante el video y la conversación ahora. Me acordaba de una cita de Lacan que leía la vez pasada a colación de otra cosa, en Radiofonía, que él habla ahí en consonancia o en diálogo con el seminario 17, habla por un lado del acto del analista y también el estilo de Lacan en sus escritos, lo nombra circunlocutorio, me llamó la atención la palabra, y traía esto de que si escribe de ese modo, con ese estilo, es a fin de evitar un hablar sin cesar. Me parecía interesante para esto entre enunciado y enunciación, sí, el hablar, pero también lo opaco que en el medio, cuando lo escuchaba Miller diciendo esto de lo disociado, de lo disyunto, me parecía interesante eso, para hablar, pero que no sea sin cesar. Esa dimensión me parece que toca ahí lo real. Sí. Yo no entiendo la enunciación sin enunciado. No, pregunto porque no sé, capaz que todos están pensando en algo. Yo no entiendo cómo es una enunciación sin enunciado. Lo que puedo captar es que no pone el enunciado en par con la enunciación, sino con la cita. O sea que no sería lo mismo un enunciado que una cita. Y cómo es posible una enunciación sin enunciado. Claro, porque el ejemplo es fuego, ¿no? Yo decía que ese era que se Hay alguna relación del sujeto ahí, hay algo que me parece que está como un juego, pero no termino de captarlo, por esto que vos decís del fuego. No, porque yo también ahí se me generó un malentendido, se prende fuego a algo, hagan fuego, digo, fuego. Sí, a mí me parece en relación a esto que decís, que en todo caso esto de que el sujeto no está donde dice yo digo que yo soy lo que fue. A mí también me cuesta pensar la enunciación sin enunciado. No creo que sea tan así. Creo que en la fractura del enunciado, en la fractura en la falla, del fracaso del enunciado, donde se presta el sujeto de la enunciación. Que no es sin enunciado, porque si no,
¿qué hacemos en los análisis? Hablar todo el tiempo, escuchar todo el tiempo. No es, para mí no es sin los enunciados, pero no es en el enunciado donde el sujeto dice yo digo, donde está el sujeto. Ahí está la enunciación. No sé si me explico. A mí me parece que fue la lectura que por lo menos hice yo a partir de lo que escuché. Primero de todo, que es que lo que Miller cambia de la lingüística, a mí me dolió porque yo vine a La Plata a enseñar lingüística en el año 78, o sea que al final de cuentas todo lo que hice me parece que quedó cuestionado en esta conferencia de Miller, antes también. Pero me parece que la cuestión es que lo que Miller sostiene es que no hay embrague. Él dice, no hay embrague entre la cita o entre el enunciado y la enunciación. Eso va en contra exactamente de la definición de Benítez, que el enunciado es la enunciación en acto. O sea, eso es lo que se rompe. Por eso yo volvía, que Wigner sitúa la salida de Lacan de la lingüística. Casi todos los matemas de Lacan son matemas lingüísticos que surgen, inclusive Jacques Alain Millet, no me acuerdo si en Don, dice que todos los matemas de Lacan se podrían deducir del de lo que él llamaba el algoritmo susuriano. Y acá parece que se rompe. Y se rompe necesariamente no en cualquier lugar. Para mí lo que se cambia, y lo es difícil de captar, es que lo que estamos acostumbrados a pensar es que el significante, el enunciado, en acto, produce la significación. Esto es lo que dice Miller, y esto es lo que queda excluido en la última enseñanza entre lo que era enunciado y enunciación y cómo puedo leer eso a partir de que la lingüistería de Lacan es construir un concepto nuevo que se llama la langue, o sea, la lengua en una sola palabra. ¿Y de qué manera interviene la cita ahí? La cita es a posteriori. El enigma es lo que se sostiene en la langue. Porque, ¿cuál es, digamos, por lo menos lo leí yo así? Cuando Lacan escribe el seminario 20, dice, me hubiese gustado escribir el seminario 7. Y si uno se pone a leer, cuando uno se lo pone a leer, se puede encontrar las diferencias que hay entre el seminario 7 y el 20. Y para mi gusto, la principal de todos es lo que trata el primer capítulo, que se llama del goce. El tema del goce hace estallar a la lingüística, porque ya la lingüística, el significante no produce significación, sino produce goce sentido a partir del enigma. Y creo que esto me parece, a mi gusto, ¿no?, lo genial de esta conferencia. Esta conferencia rompe con muchas cosas. Romper con la relación enunciación es salir del cartesianismo y de cualquier teoría de conocimiento. Por ejemplo, cosa que Lacan dice, es terminar por fin de salir de la transferencia del sujeto-supuesto del saber, pero no solamente porque no hay sujeto, me extraña siempre que sigamos siendo con la subjetividad, porque la subjetividad ya cae en el atravesamiento del fantasma, y que Lacan empieza a decir, hay un saber que no se sabe a sí mismo. ¿No? Eso es clave para leer toda esa primera enseñanza. Pero en esta última enseñanza hay un paso más, que es el enigma no puede ser descifrado porque está absolutamente
por fuera de la articulación significante. En ese sentido, yo me preguntaba si la enunciación no implicaría algo ahí en la satisfacción corporal. Yo estoy convencido de que sí. La LAN son significantes que resultan. ¿Cómo define? La LAN dice el sign, como en la biblioteca, ¿no? Es una cita de 20 de Lacan. El sign es el enjambre zumbante. Lo que vale es el significante entazumbante y no el significante en relación a otro. Es así que dice que el lenguaje es una recuperación de saber de Lacan, y dice cuando uno de esos toma vuelo y juega con ese juego que hace, con S2 y es ellos, ¿no? Ahora, vos insistís con el 20 y está muy bien ubicado ahí, pero tu pregunta, ¿cuál era? Porque lo que a mí me queda colgado es el par que él hace entre enunciación y cita. Cita. Enunciados. Y nombraron. Él dice que cuando habla de la revista, si yo no escuché mal, dice que en todas las se lo cita a Lacan todo el tiempo y lo que sostiene todo lo que corre por ahí Es el enigma. Entonces hace par entre el enigma y la cita. Es que si no hubiera enigma, si no habría cita, no existe nada. Porque ahí está el deslizamiento, pero pará, vos decís lo del 20 y alguien nombró radiofonía. En radiofonía está todo eso, quiebre con la lingüística. Yo creo que no totalmente, porque radiofonía es un seminario, por ejemplo, que... No, en escrito. ¿Cuál? En radiofonía. Sí, en el escrito de radiofonía. Que hay dos cosas. Primero de todo es que hay, todavía no tiene la noción de un cuerpo vivo. Tal es así que lo que toma que queda el cadáver y los objetos sanos. Esos cambian el 20, el objeto es un puro semblante y ya no es lo real que marcó el deseo de la vida de un sujeto. Y la otra cosa es que introduce ahí el concepto de entropía, y que la entropía está todavía dentro de un discurso del saber que es el saber universitario, ¿no? Y me parece que hay un paso por fuera. El sign, que es el enigma, la Lange, que se sostiene como enigma, como un goce enigmático, a partir de eso que se puede construir. Pongamos un ejemplo que lo pone Miller, pero pasa muy desapercibido, que es Joyce. Cuando dice Joyce es el artista del enigma. ¿Y los joycianos qué son? Los artesanos del enigma de Joyce. Me parece que lo importante, por lo menos para mí, es todo el tiempo girar en relación al enigma de que nos hace a nosotros lacanianos, ¿no? Eso es lo que podemos hacer en la escuela, lo que podemos hacer en nuestros cursos, lo que podemos hacer, pues si hacemos otra cosa, caemos en el saber y en el discurso universitario. Está bien, pero en este deslizamiento que dice Vale, de la cita en la cita en la cita, ¿no? Sí. Esto ubicas vos. En ese deslizamiento hay algo más del orden de la metonimia que de la metáfora, y va, me parece que en la misma línea de la diferencia entre la primera clínica de Lacan y la segunda, donde, trayendo un poco lo que planteaba él, ¿no? No se trata de perseguir la verdad y llegar a la última verdad, sino que hay algo que se va nombrando y va cayendo. No hay verdad. Está bien, pero la verdad sigue manteniendo ese estatuto de... Eso es lo que yo no creo. La cita es una verdad, o sea, ¿por qué es una cita? Que se cita con un nombre. ¿Cuál es la función de que tiene un nombre? Ahí dice Lacan Dixit. Lacan es Dixit para nosotros, porque Lacan todavía para nosotros es un enigma. Sí, pero en esto de la verdad con estructura de ficción, digo, eso corre todo el tiempo y en todo caso son ficciones que se van resignificando, van cayendo. Como semblantes. Claro, y bueno. Sí, bueno, pero el análisis está muy bien, el chico, ¿no? Sí, Francisco. ¿Cómo te llamas? Francisco. Francisco. Que es cierto que si un análisis puede sostener el enigma, hace que la vida sea un poco mejor. O sea que
yo me sorprendo porque uno de los últimos textos de Heidegger, que les recomiendo si no lo han leído, llama La Serenidad, que es una conferencia que él da en su pueblo donde él nació, sobre un poeta de su pueblo, y termina que para Heidegger la época actual es el último ocultamiento del ser, vía la tecnociencia y el capitalismo. Y lo que él sostiene ahí, que lo que queda para poder vivir en serenidad, con paciencia sería, por lo que hablábamos antes, es, por un lado, saber decir sí o no a la tecnociencia. Y la otra, que dice, que es muy sorprendente, es sostener el enigma. El enigma que conlleva la vida. Todavía, radiofonía es un texto que conlleva la muerte, no la vida. La articulación significante conlleva la muerte. La vida está La sostenida. radiofonía no habla solo de la articulación significante. Cuando toma los estoicos. Sí, y pero toma los discursos. Bueno, sí. Digo, no es lo que plantean en el 20, pero ya hay estoy de algo acuerdo, ahí. los estoicos siempre, como decía Lacan, a cada vuelta que le damos a Freire podemos encontrar algo, pero ¿de dónde lo estamos encontrando? Y yo no me parece que, porque encontrar es inacabable, es como termina la conferencia. Si la podemos poner en la última parte de la conferencia, cómo termina, porque me parece que es una enseñanza. ¿No? Primero, que el tiempo lógico ya no hay acto. No hay momento de concluir. En relación al enigma, no hay momento de concluir. Hay solamente sostener el enigma. Yo ponía una frase un poco petulante, quizá me vas a decir, que es sostener el enigma te permite ser el artesano de tu propia vida. Porque con la cita siempre estás en el discurso del otro. Y eso es lo que decía. ¿Dónde está? Está ahí, es el enigma ese, que habló también de la clase, cuando dice que descifrar puede ser también un enigma. Es que llegar a ese punto, que por un lado es imposible, pero por un lado ahí hay un goce con el que se puede hacer otra cosa que lo que uno venía haciendo. No solucionar el enigma. Justo al final, cuando ponen el final, pongamos ese pedacito. Ahí está. Ahí. Un poquito más atrás, parece que Ahí está. Ahí. Y no es lo mismo hablar. Sí, ahora intenta preservar. Claro. Pero preservar el enigma no es desplazarse todo el tiempo en el momento de comprender. Creo que también, No, de alguna es en manera, un momento algo así como que es el arte de entre líneas. Entonces ahí se ubica, Porque ¿por qué hay? yo me ubico ahí, si no el eterno visitador intentando sacar el ecrán. Pero bueno, en la entrelínea lo que estamos haciendo, cuando agarramos este texto y te empezamos a decir, pero ¿y por qué Lacan pasa de la lingüística a la lingüística? Es un enigma. Y bueno, ¿y qué modifica eso? Por eso es lo que a mí me gustaría saber. Una vez que vos llegaste a este punto, es decir, yo me orienté toda mi práctica analítica con la... Y ahora, para mí Lacan es un Dixit, creo que para todos los que creen también. Entonces, de Lacan Dixit, ¿sí? Este pasaje me obliga a mí a situarme en el enigma de Lacan.
Y yo creo que el enigma de Lacan, el seminario 20, es el goce. O sea que, porque el otro día Ernesto Sinatra en una clase en el INTEBA dijo que la pregunta, ¿no? Volviendo a Guillermo, como que él decía, bueno, la pregunta donde surge todo es como la palabra se opera sobre el cuerpo, ¿no? Sobre el malestar, sobre lo real, cómo no sé si lo simbólico, y ahora entonces no sería esa la pregunta, porque en el caso de un analista ya no pasaría la palabra. Porque ¿cómo sería esto de la función que tiene que sostener un analista es sostener el enigma? Bueno, de hecho, una de las cuestiones que siempre se habla es que a veces las intervenciones de Miller no son con palabras, son sonidos, son ruidos, ¿no? Son casi sonidos culturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, de ahí digamos, lo que cobra relevancia es más bien el sonido y no tanto la palabra, digamos, la cita, decía Lito recién. Pero hay algo que vos dijiste, Lito, medio a la pasada, pero lo enfatizaste, que me parece que es el punto de capitón de esto. Es que sostener el enigma para ser el artesano de su propia vida. Eso es un análisis. Sostener el enigma para ser el artesano, hacer el artesanado, ni siquiera el artesano, en curso el artesano. De su propio, eso me parece fenomenal, porque ahí de alguna manera se agujerea el enigma y se agujerea la cita también. ¿No? Introduce en la vía de la Lange, ya no el discurso, sino que es la Lange eso. Porque recordemos, la lingüística, de la cual Lacan abrevó, que no podía menos que abrevar en los años 50, que fue el boom del estructuralismo, todos lo estudiamos, yo también estudiaba periodismo en La Plata, tuve grandes maestros de lingüística, el Toto Smugler, que explicaba la diferencia que había entre Benveniste, Jacobson y Saussure. Y él decía que Benveniste tomaba la enunciado-enunciación, pero semiótico y semántico. Esa era la vía de Benveniste. La vía de Jacobson, metáfora y metonimia, y la vía de Saussure, lengua y habla. Ahora, el parletre y la langue no están en distinciones tópicas. No están, por eso enunciado y enunciación no es una distinción. Digamos, no coinciden, no hay continuidad. Ni tampoco, si no hay continuidad, no hay discontinuidad. Es fenomenal esto. Cómo esto produce, está en relación directa al parlet. Me parece, ahora lo capto. Yo había escuchado la conferencia medio hacia la pasada, y no le di mucha pelota, francamente, se los digo. Vilero vuelve otra vez a los viejos conceptos. Digo, seguro los va a hacer estallar, no tenía ninguna duda, pero lo dejé pasar. Les agradezco a ustedes la retroacción y ponerlo esto en uso para avanzar, ¿no? En esto, de alguna manera, un enigma más. Les agradezco. Yo tenía, decía, y a su vez diferenciación entre enigma y enunciación. Parece que el enigma se pudiera conservar en algo escrito, y la enunciación me da la impresión que no. No sé qué piensan sobre eso. No sé qué piensan los demás. Creo que para la enunciación se necesita un cuerpo, por lo menos yo Exacto, creo eso. por eso el mismo. enigma creo que puede ser escrito, en cambio para la enunciación. Por eso marcaba, sí, me preguntaba si a su vez no se podría diferenciar eso. Nos pone como la misma línea, pero a la vez me preguntaba si no tiene... Digo lo primero que se me ocurre. Bien, No o sé. sea que para vos sí se podría diferenciar, tal vez. Sí, a mí me da la impresión que es difícil. Es difícil. Digo, ¿por qué? Guido me sabe porque le estudié seguro. No sé. Porque él me lo enseñó, pero yo soy un buen alumno. El tema es el siguiente. Sí. La langue, la lengua en una sola palabra, está unida en un cuerpo que no es extenso. La langue, ese acontecimiento de la langue y el cuerpo, es el cuerpo vivo, y el cuerpo vivo es anterior a cualquier otro. Es diferente. No entendí, perdón. A ver, sí. Es Husserl, pero yo no puedo dar rechazo de Husserl. Quizás. No sé, para tanto. Bueno, no tenía nada que ver con eso, pero bueno. Digamos, si efectivamente se trata de un cuerpo vivo, real,
previo a cualquier, digamos, como lo pone Miller en su momento, previo al poner en funcionamiento el nombre del Padre, no podemos hablar de un cuerpo que ocupe espacio alguno porque no es medible. Ah, es otro cuerpo. No entra dentro del cálculo de uno. Extensa que decía el carro. Decir extenso no es esa extensión tampoco, ¿no? Porque no tiene partes. Es uno. El uno como el uno de Parmenides. Exactamente. No se puede. No es el uno contable, sino el uno de la unidad. Yo en todo caso, retomando lo que había dejado picando, ¿vale? ¿Qué es esto de enunciado sin enunciación y enunciación sin enunciado? Al fin y al cabo, me parece que lo que se plantea ahí en definitiva es la distancia que hay entre lo que es lo que plantea Lacan en el prefacio de la edición inglesa, del seminario 11, la distancia que hay en definitiva entre la urgencia y la transparencia, que no van por el mismo carril. Que en todo caso, la cita, bueno, muy lo planteaste bien, tiene una autoría. Ya hay un chiste, un yo, algo que engrana con poder ubicarlo en algún lugar. Una enunciación no. Una enunciación es precisamente una voz de fuego, por eso fuego, porque es una voz simplemente que expresa algo. No se sabe de dónde viene, quién la dijo, poco importa realmente en el momento del incendio también. El tema es que hay fuego. Yo me acuerdo la primera vez que estuve en París, que Miller iba a dar una conferencia para los latinoamericanos en un lugar que se llama Artimetí. Estábamos todos ahí y de pronto pasa alguien y dice ¡la bomba! Y salimos todos a los pedos, pero no saben cómo, porque hubo una amenaza de bomba, ¿no? Y ese fuego, como la bomba, es un grito, ¿no? Que ni sabe de qué se trata, menos mucho de lo que estábamos ahí, no, pero la bomba sonaba bomba, pero no había dicho la bomba, no sé, la cuestión que corremos como no. Es el chiste precisamente que aparece en la pistola desnuda. ¿Cuál? Que en la presentación de los Oscars, el último galardón, que si el sobre contiene una bomba propiamente, y dice, es la bomba, y todos aplauden. Porque sabían quién iba a ganar. Y el tipo no, lo que intentaba hacer era desalojar todo el salón. Me parece un poco que efectivamente es eso, donde la relación que encuentro yo, por lo menos entre Cita y el enigma, porque ese es el loop, por decirlo de alguna forma, donde pasaría de un nivel al otro, hay un salto, es donde se borra eso como escritura, donde el enunciado se borra como escritura y pasa a ser una enunciación, como dice Miller, con las coordenadas del aquí y ahora, que nada quiere decir. De hecho, el enigma uno supone que tiene sentido, pero es el sin sentido máximo. El sentido es supuesto, precisamente. No sé, quizá lo del cuerpo podría ser, no sé si vos, Carlos, que sos el gran organizador, podemos retomar la clase de Miller del 2014, donde Lacan, Miller trabaja el cuerpo. Sí, estamos ya sobre la hora. Me parece que dejan muchas puntas abiertas esta conferencia y para retomar en esto que dice Lito, habría que pensar alguna noche para el segundo semestre. Ya lo estamos pidiendo a la directoria. Sí. Claro, bueno, ahora está en el blog de Meol. Sí, también está. Está en la transcripción de Meol. Yo a veces le mandé en francés, porque no la puede traducir, no sé, no entraba el traductor ahí. La conferencia de Richport antes de la conferencia de Miller. Es muy interesante leerla, ¿no? Después, Te la pido. sí, se las mandé. Y es muy interesante ver que hay
pese a que yo creo que como acto político es fantástico, pero hay una ironía de Miller, ¿no? No hay revista que cite tanto como... Pues esfuerzo por citar, se han cansado de citar. Oigan, Eric Porsche y Miller tuvieron una intensa disputa sobre el tema de la presentación de enfermos en los años 70. No sé si recordarán ustedes. El Litoral, cuando Miller escribe esta famosa conferencia sobre la presentación de enfermos de Lacan ya había muerto, fue eso creo que en el 83, 84. El Litoral sacó el saber, creo, no me acuerdo cómo se llamaba el título de la Litoral. Y Eric Porsche, furibundo en contra de Miller, porque le imputaba decir que hay, no me acuerdo, algo con el otro, que Miller decía que, no recuerdo exactamente, porque son lecturas que hice hace mucho tiempo, pero estuvieron enfrentados, pero no enfrentamiento imaginario, sino por cuestiones de alta densidad analítica. Y ahora parece, está buenísimo, está buenísimo. Él decía las enfermedades del otro y las enfermedades del uno. Miller decía que había enfermedades del uno y Eric Porsche decía que esto era una locura, que esto, ya Miller estaba servido a los pastos, que todo venía del otro. Ese me parece que era el punto. Para que hemos vivido toda esa historia, de pronto verlos ahí juntos, es una sorpresa. Para mí fue un impacto, ¿no? Que en principio lo único que vi fue eso. No hay grieta. Son franceses, digamos que tienen alguna maestría al respecto, alguna artesanía tienen al respecto. Hasta ahora nunca lo vamos a arreglar. Hasta ahora no lo han tenido, o ni se hablaban. Y lo que decía la gente del litoral, que nosotros éramos unos burros que no leíamos nada. Claro. No agites la grieta otra vez, Lito. Bueno, vamos a ver. Nos vemos Gracias. Pronto.